Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Salmo capítulo 36, la misericordia de Dios. Te invito a orar. Señor Todopoderoso, nos acercamos a ti con corazones necesitados de tu perdón y tu poder restaurador. Te pedimos en este momento que ilumine nuestra mente por medio de la obra del Espíritu Santo para entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida y poder compartirla con otros. Gracias por tus bendiciones, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este Salmo 36 indiscutiblemente presenta el contraste entre la maldad del hombre y la pureza, la santidad y la justicia de Dios. Existe una relación entre el final del Salmo 35, donde se habla del siervo. Leamos Salmo 35, el verso 27, dice: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y la relación que tiene con el sobrescrito con que comienza el Salmo 36, que dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. Así que este término siervo conlleva una asociación con la relación del pacto que resalta la sujeción a Dios y el servicio a Él. Para su aplicación a David dentro de los textos de los Salmos, en Salmo capítulo 78, el verso 70 dice: eligió a David su siervo y lo tomó de los rebaños de ovejas. Y en el Salmo 89:3 dice: hice un pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. Así que se reconoce que hay una relación estrecha entre Dios y David, a tal punto que el Señor lo reconoce como su siervo, aquel que le rinde tributo, aquel que está sujeto a su dirección. Estudiemos entonces el Salmo 33, que fue escrito por David. Este salmo se divide en tres partes. La primera sección son los versículos 1 al 4. Leamos. La maldad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se jacta, por tanto, ante sus propios ojos, de que su maldad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser sensato y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. En esta sección se describe la maldad del ser humano. La degradación moral pasa por tres etapas. Número 1, el pecado que desafía la conciencia. Número 2, el pecado no condenado por la conciencia. Y número 3, el pecado que se comete a impulsos de una conciencia totalmente depravada. Así que así va la degradación moral. Ahora, cuando vemos lo que describe el salmista en estos versículos, hay una progresión. Nace en el corazón. ¿Qué nace? La maldad del impío, que me dice al corazón. Se emplea la voz en una forma poco habitual. La iniquidad personificada es la que repite un oráculo divino. El pecado habla como si fuera la voz de Dios. Habla al impío, no al salmista. ¿Qué le dice al impío? No hay temor de Dios. El término hebreo que se usa aquí es pahat, que significa temblor, terror. No se trata de la palabra comúnmente que aparece en algunos otros textos como temor de Jehová, que es el respeto y la reverencia. Por su parte, pahat no significa reverencia, ni tampoco adoración, sino temor en el sentido de tener miedo, estar aterrado. Es el temor que siente alguien por el enemigo, el temor del mal. Pablo cita esta parte para apoyar su tesis respecto a la depravación de los impíos. En Romanos 3:18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir,
no hay terror hacia Dios y hacia su ley, ni siquiera hay reverencia. Por eso dice que se jacta en su maldad, no será hallada ni aborrecida. Es decir, esta persona hace las cosas porque ni siquiera le tiene terror a Dios, ni siquiera le tiene reverencia a Dios. Quizás el salmista quiera decir que el impío se engaña a sí mismo con la idea de que su pecado no será descubierto y que por lo tanto no recibirá castigo. No tiene ni siquiera miedo de Dios. La segunda fase en esa progresión del mal, lo que sigue es que en su boca actúa diciendo blasfemias y mentiras. Por eso dice, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. El malvado abandona el bien, medita constantemente en la maldad, se propone hacer el mal, lo hace sin que lo condene su conciencia. Y finalmente, con la mano actúa haciendo lo malo. Está en camino no bueno. Para el pecador depravado y sin esperanza, la enormidad del pecado no constituye ningún impedimento para la acción, pues él no reconoce la inmoralidad del acto pecaminoso. Elena de White comenta: siempre que los hombres escogen su propia senda, se oponen a Dios. No tendrán lugar en el reino de los cielos, porque guerrean contra los mismos principios del cielo. Al despreciar la voluntad de Dios, se sitúan en el partido de Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres. Discurso Maestro de Jesucristo, página 48. La condenación por su conducta llegará en su momento, porque la rebelión no durará para siempre. En contraste está la descripción de Dios y su amor por nosotros, que es la segunda parte de este salmo. Leamos los versículos 5 al 9. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Tú, Jehová, conservas al hombre y al animal. Cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Tú les darás de beber del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. El salmista parece repentinamente elevarse por encima de la depravación de la humanidad hasta el espacio ilimitado donde mora Dios con sus atributos. También progresivamente describe la misericordia y la justicia de Dios. Habla de la misericordia de Dios, que es tan grande que llega a los cielos. La justicia es permanente como los montes de Dios, y los juicios de Dios son como el océano. Además, el salmista destaca que Dios sustenta todo ser vivo. Él dice: tú, Jehová, conservas al hombre y al animal. Desde el hombre, la corona de la creación, hasta el animal salvaje, Dios cuida a todas sus criaturas. Ahora, nosotros debemos cuidar la creación, tratar con cuidado las criaturas de Dios. Elena de White nos aconseja: pocos comprenden debidamente cuán inicuo es abusar de los animales o dejarlos sufrir por negligencia. El que creó al hombre también creó los animales inferiores y extiende sus misericordias a todas sus obras. Los animales fueron creados para servir al hombre, pero éste no tiene derecho a imponerles maltrato o exigencias crueles. Libro Patriarcas y Profetas, página 472. Así que el Dios que cuida a los hombres es el mismo Dios que cuida a los animales. Entonces el salmista describe la relación que tiene con los hijos de Dios. Los cubre con sus alas, es decir, es una imagen maternal muy importante y llena de un profundo significado que da aliento. Además dice: serán completamente saciados. Los recursos de Dios proporciona al ser humano son más que satisfactorios, pues éste encuentra en Dios
lo que necesita y se satisface completamente. Además, Dios es el bondadoso anfitrión y agrega: tú les das de beber del torrente de tus delicias. Se entiende este tema de las delicias de Dios, no las que erróneamente la gente suele llamar delicias. Barnes encuentra en este versículo las siguientes enseñanzas. Número 1, Dios es feliz. Número 2, la religión hace feliz al ser humano. Número 3, esta felicidad comparte la naturaleza de la felicidad divina. Número 4, satisface las necesidades del alma. Número 5, no deja sin satisfacer ninguna necesidad del alma. Y número 6, se relaciona estrechamente con el culto en la casa del Señor. Por eso el salmista dice que en Dios hay vida abundante. Él es manantial de vida, vida literal y espiritual, vida aquí y en el más allá. Dios no solo es la fuente de la vida, sino de todo lo que le da sentido a la vida, y en su luz tendremos luz, es decir, Él guía nuestro camino. Puesto que Dios es la fuente de luz, solo en Él podremos ver la luz. Aparte de Dios, todo nuestro entendimiento no puede ser sino solo tinieblas. Y en la última parte del Salmo 36, en los versículos 10 al 12, son una oración de fe para pedir a Dios que revele su bondad a todos los rectos de corazón. Leamos: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No me golpee con su piel soberbio, ni me mueva la mano del impío. Allí cayeron los malhechores, fueron derribados para no levantarse jamás. El salmista dice: extiende tu misericordia. El hebreo tiene la idea de extender no solo en el aspecto, sino también en el tiempo. El salmista pide que el favor de Dios sea perpetuo. Este término misericordia es Gesed. Tiene un significado muy amplio. Es misericordia, bondad, clemencia. Describe correctamente diferentes aspectos del sentido de este vocablo, pero ninguno abarca toda la amplitud de su significado, al menos cuando se lo emplea para señalar un atributo divino. Así que en su relación con el hombre, su amor y su deseo de salvarnos es tan grande que una sola palabra no lo puede describir. Pero David clama que el enemigo no lo golpee. El salmista ruega que ni lo pisotee el orgulloso pecador, ni que pueda ser movido del lugar donde Dios lo ha establecido. Y entonces pide que el impío reciba su castigo. El salmista ya considera contestada su súplica y atrae la atención del lector a la justicia de Dios que se deja ver en la completa destrucción de los impíos. El salmo comienza con un estado de depresión y termina con una declaración de triunfo. Apreciado amigo y hermano, es imposible para el hombre describir el amor de Dios. Se debe a que el término amor en el español tiene tantas implicaciones y abarca tantas cosas que a su vez pierde el valor de su significado. Si quitamos todo el egoísmo que caracteriza al hombre, si le quitamos el amor, todo lo que es capricho, y lo consideramos el amor como algo divino, puro, bondadoso, lejos del sentimiento humano, entonces el amor de Dios no lo podemos comprender completamente. Dios está atento a nuestras necesidades y está pronto a suplirlas. La fe no se basa en nuestras capacidades, sino en conocer quién es Dios y confiar en su sabiduría y dirección. Hoy te invito a que levantes tu mirada y contemples el amor de Dios y decide confiar en Él. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.